Señores, ¿qué tal? Muy buena noche, aquí estamos de nuevo en Charlas con Trujillenses Notables. Este programa que venimos ya desarrollando días atrás y que de verdad nos tiene muy contentos. Ha tenido muy buena respuesta de la gente porque es un espacio para hacer remembranza, para mostrar y contar y anécdotas, historias, referenciar al Trujillo del pasado y traerlo al presente, con gente notable, y por eso el programa se llama así, porque notable es quien lleve a Trujillo en el alma, notable es quien haga notar a Trujillo en cualquier desempeño que realice en la vida, desde cualquier ámbito, y, y hemos ido descubriendo muchas gentes que a lo largo del tiempo, así sea allá mismo en el municipio o fuera del mismo, en Colombia o fuera del país, siempre dejan muy bien al pueblo en sus ejecutorias, en la socialización del pueblo, en la ubicación geográfica, tantas gentes que no saben dónde es Trujillo y uno con el amor de trujillense dice Trujillo queda en tal parte, en tal departamento ubicado, y nos ha contado, esto lo refleja la gente que cuenta las historias. A partir de ese momento entonces les damos la bienvenida a otro trujillense que va a estar con nosotros, se llama Misael Arboleda Carbonell, un hombre muy referente en el pueblo, un hombre de empresa que ha hecho cosas muy importantes por Trujillo, por el servicio a la comunidad y demás. Y con él vamos a hablar a partir de este momento en Charlas con Trujillenses Notables, aquí a través de Radio Voz Estéreo Internacional. Les decimos a la gente que en el marco del centenario de Trujillo, pues hemos tenido la iniciativa de querer en 100 años hacer, reflejar en estos 100 años, pues hacer 100 reportajes con trujillenses, con gente que ha hecho cosas por el municipio, y eso es lo que queremos aquí, mostrar, ser propositivos, mostrar esa parte bonita de Trujillo que está encantador, y entonces está en otra vivencia del pueblo, un renacer de Trujillo, y eso es lo que queremos mostrar en estas charlas. Soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, y qué grato estar con ustedes de nuevo aquí en esta emisión. Y sin más preámbulos, tenemos que decirle a ustedes que este programa no tiene ningún sesgo político, religioso, de género, absolutamente. Este es un programa propositivo donde convergen todos, donde cabemos todos trujillenses, más allá de los distingos, cada quien tiene sus distingos políticos. Aquí absolutamente nada tenemos que ver con el tema ese. Y eso es lo que queremos, porque todos hacemos parte de esta misma carpa y es ser trujillenses. Por adopción o por adopción o por nacimiento en el pueblo. Sin más preámbulos, entonces iniciamos saludando a nuestro invitado de hoy, don Misael Arboleda Carbonell, hijo de Misael Arboleda López, un hombre también que dejó una historia marcada en Trujillo, y eso me parece bonito resaltarlo. Señor Misael, muy amable por estar con nosotros y qué bueno que nos acompañe en esta charla. Vamos a tener una tertulia chévere, una charla maravillosa para hacer un poco de recordación de este pueblo. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Qué placer saludarlo. Muchas gracias, Silvio, por invitarme a este programa que hacía días estábamos pendientes de esta charla. Y aquí estaremos para colaborar en lo que más podamos. Claro que sí, vamos a hacer memoria un poco, a contar un pasado, reflejar muchas cosas del pueblo. Qué bonito cuando uno comienza a recordar gentes del pueblo y me lo han exteriorizado así, qué bueno la gente que está escuchando cuando le refieren don Julano de tal que estudiamos juntos por allá en el año 1950 y tal. Y la gente dice, claro que yo lo recordaba. Sí, ese hombre tal era familiar de don no sé quién, y eso es lo que queremos aquí, y por eso queremos decirle, su padre llegó a Trujillo ¿en qué año? Don Misael Arboleda López, y le pregunto a Misael Arboleda Carbonell. Sí, mi padre llegó a Trujillo en el año de 1900,
49, ya cuando se iniciaban los que llamaban en esa época la violencia. Ya. Él vivía en el Líbano, Tolima, por allá él era transportador ya en esa época y simultáneamente tenía una finca y por razones, dijéramos, de política, pues le tocó, como en esta época se llama, ser desplazado. En esa época pues no existía ese término, desplazado. Él se vino huyendo y por recomendaciones llegó a Trujillo. Estando en Trujillo, consiguió algunas amistades y también tuvo que hacer un negocio, lo que llaman ahora puerta cerrada. Él entregó la finca que tenía en el Líbano y le entregaron una finca por el lado de los Quebradas que se llama Santana. Hizo un canje. Desde esa época estamos vinculados a Trujillo. 1949. Usted estaba jovencito, ¿ah? Claro, a mí me trajeron de 2 meses. Ah, caray. No, entonces pues yo pues no soy trujillense de nacimiento, pero sí por adopción, o me considero muy trujillense. no, pero pues claro, no, es que a los 2 meses, por más trujillense para dónde. Bueno, y usted que cuando comienza a recordar un poco, cuando ya comienza a tener uso de razón, hoy qué recuerda de ese Trujillo cuando usted comenzó a tener uso de razón, qué recordación le trae? Pues muchas. La primera es que pues nosotros estábamos ubicados y después de eso mi padre cambió la finca de 2 Quebradas por una por el lado de Cerro Azul. Y ya yo tenía más o menos 4 o 5 años y nos traían al pueblo. En esa época estaban terminando de construir la iglesia. Yo recuerdo todavía se veían andamios y el parque también estaba en proceso de hacerlo, porque eso eran unos canalones que lo estaban rellenando casi que a punta de piedra, a punta de ni volquetas, aviones, sino que camioneticas traían piedra para rellenar el parque, para tapar una especie de quebradita que bajaba por el centro. Eso sí tengo pues ya yo el recuerdo muy típico. Recuerdo también que de la iglesia para arriba existían los baños públicos, donde la gente, más que todo la gente del campo, que bajaba embarrada, entonces entraban allí a lavarse y venían con sus zapaticos embarrados, los cambiaban por zapatos limpios para poder salir al pueblo. En esa época el servicio de transporte pues era muy poquitico, no existían casi carreteras, estaba en la carretera de Cerro Azul, pero era prácticamente un camino de herradura que había sido ampliado con a punta de mingas. Las mingas. Oiga, los Willys, ya estaban los Willys, ¿verdad? Sí, ya estaban los primeros Willys, estaban llegando, pero eran muy pocos. Ya. Había un señor Pompilio Zafara. Pompilio Zafara. Pompilio Zafara, él vivía más allá del Alto, por los lados del Porvenir, y él todos los días viajaba. Mi papá también viajaba todos los días del Alto, de Trujillo a Cerro Azul. Allá en Cerro Azul teníamos unas vacas de leche, y entonces todos los días venía a traer la leche. Ya. En esa época, ya en el año de 1900, más o menos 52, 53. Perdón, ¿y en qué se transportaban de Trujillo allá, del Alto Trujillo? En un camperito Willys y en una camionetica de esas de estaquitas también Willys. ¿Traída del Líbano? Del Líbano el trajo fue el Willys, el campero. Ya. La camioneta la compró por acá después. Ok. Entonces, en el año más o menos 1953, ya él se asoció con un señor llamado
Silvio Gutiérrez. No Silvio sé. Gutiérrez ya era un señor con características de empresario. Él vivía en Cali, tenía su finquita en Trujillo, y entonces ya vieron la necesidad de colocar o instalar un sistema de transporte más organizado. Entonces ahí fue donde fundaron la empresa Primavera. Y ahí nace Transprimavera. ¿Y por qué el nombre Transprimavera? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, queremos decir lo siguiente: Transprimavera es de los íconos del transporte en Trujillo. Yo recuerdo, estando muy joven, era el Transprimavera y me acuerdo tanto ver pasar las chivas para allá, pero ahora nos va a contar el tema de las chivas, cómo fueron apareciendo y los buses de escalera que llaman, pues, y le Entonces, decían escaleras, chivas. dijimos, Pero entonces, bueno, ahí nace Transprimavera y esa es la primera empresa de transporte que tiene Trujillo. En ese entonces, estamos hablando entonces de 1953, para ir a la memoria, mire usted. Y entonces, ¿por qué nace Transprimavera? ¿Qué sabe usted? ¿Cómo pues el nombre? ¿Por qué? porque es que por la parte de Bolívar también estaban abriendo carretera de Primavera a Cerro Azul. Ya, Entonces la comunidad también pedía que necesitaban transporte de Cerro Azul a Primavera. Entonces, pues ellos optaron por llamarlo Transprimavera, porque supuestamente ellos estaban viajando de Trujillo hasta Cerro Azul, y ahí ya más ya, allá en Cerro Azul pues estaba Primavera. claro. Entonces Digamos, ese es ahí el motivo colocaron. por llamarse así. ¿Y Sí, qué línea de transporte iniciaron? Willis. iniciaron primero con Willis y con unas camioneticas de estacas Ya, para mover el café y para mover la leche que sacaban de las regiones. Y posteriormente consiguieron una chivita de 3 bancas. de tres. Era, No, era sí. sí, un bucecito escalera. Era de 3 bancas, pero tenía doble transmisión. Pero imagino que en ese entonces era una novedad en Trujillo esa chiva escalera. Sí, claro. Entonces esa chiva llamaba la comparsita. La comparsita. Y esto para la gente que recuerda al pueblo, y esto es una memoria muy bonita. La comparsita, la gente dirá: "Oh, caramba, claro que me acuerdo de la comparsita". Yo la verdad no me acuerdo, pero habrá mucha gente que sí. Bueno, la comparsita es así llamaron la chiva, la primera chiva que llegó a Trujillo. Pues puso La escalera. primera chiva. Bien, Señor, el negocio fue creciendo y ya fueron apareciendo pues más gente con camperos, y ya tomaron la decisión de sí, legalizar la empresa. Y en esa época pues no existía el Ministerio de Transporte, sino que era el Ministerio de Fomento y sí. Obras Públicas. Entonces allá fue donde ellos hicieron, como decir, la primera escritura, y fueron vinculando más vehículos y más vehículos. Y, y ya para Tuluá estaba don Manuel Martínez, también ya estaba creciendo con la empresa Transtrujillo, no Cooperativa Transtrujillo, no Transtrujillo, era una empresa de automóvil. Otra de las Pero ellos, tradicionales del pueblo, ¿ah? sí, ellos viajaban Trujillo-Tuluá. Con el pasar de los tiempos, ya por ahí en el año 57, ya empezaron a llegar a Trujillo los buses de Trastobar. Transtobar. Trastobar viajaba de Tuluá a Trujillo. En el Entonces, 57. tras primavera no podía viajar a Tuluá, solamente hasta Trujillo. Ah, Y ahí le pasaban ya la carga a Trastobar. se aliaron, se asociaron para hacer la Entonces, continuidad del transporte, una una especie de transportación. convenio que hacían, porque pues, eran dos empresarios que no podían pues ponerse a guerrear, cada cual tenía su radio de acción. Sí, Entonces, tras primavera fue creciendo, y ya más que todo era la carretera de Trujillo a Primavera y a Naranjal. sí. Mientras, discúlpele, una capite, cuando comenzaron a ir los buses de Transtobar a Trujillo, ¿cierto?
Antes de ello, ¿cómo era el transporte de Tuluá a Trujillo? ¿Los taxis largotes esos grandotes o qué? Sí, antes era la empresa que llamaba Trujillo. Pero cuando yo conocí ya, no sé cómo sería antes, cuando yo conocí ya como a los 6 años, ya los automóviles eran normal, pues viajar Tuluá a Trujillo. Ya, Pero no sé pues, los orígenes de esa empresa. muy bien. Estamos hablando de Transtrujillo, que ya estaba allá. Estamos hablando de Transprimavera, que las dos empresas íconos del municipio de Trujillo en la transportación. Llegó Trastobar, que era un aliado entre Trujillo y Tuluá, porque no podía Transprimavera llegar hasta Tuluá. Ahí vamos. Y entonces, Ahí ¿cómo vamos. fue esa evolución? No, la evolución se fue dando por las necesidades del servicio. Ya, Ya todo tenía que ser reglamentado por, por las autoridades, no podía uno, teníamos rutas asignadas y para Venecia había otra empresa de camperos que llamaba Transprogreso. ah, Transprogreso, esa no me acuerdo. Sí, eso fue por los años 55 al 60. Ya, Transprogreso pues no estaba bien constituida y desapareció y llegó Transalónica. aparece Transalónica, otra reconocida, Transalónica. claro. Entonces Transalónica. Transalónica absorbió los camperos de Transprogreso y los legalizó. En esa época pues había también placas particulares y públicas, pero era fácil cambiar de particular a público, de público a particular. Entonces Empresa Primavera siguió creciendo y ya consiguieron más buses de escalera y más camperos. Ya cubrían siempre, más o menos la ruta era Trujillo Primavera y Naranjal. Eh, para Venecia, pues muy poco, porque por ahí estaba Transalónica. Sin Ya, embargo, se abrió una especie de sucursal ajá. para cubrir también el trayecto a Venecia y pues siempre había pues muchos recelos con las otras empresas, que porque nosotros no Claro, teníamos ruta a Venecia. claro, la Y competitividad que había, el recelo de cada uno querer tener su, digamos, su sector su más sector. fuerte, ¿no? Bueno, lo cierto del caso es que nosotros nos metimos también a Venecia, legalizado todo con el ministerio, eh, se actualizaron las rutas y entonces ya llegaron los convenios de que entonces usted salga a las 6 y nosotros salimos a las 7. Ajá, Y desde esa época siempre nosotros con Transalónica hemos trabajado en armonía, qué bueno, qué bueno. sino que Transalónica, pero ya hace aproximadamente unos 15 o 20 años, ellos vieron que la empresa en Trujillo no les era rentable y decidieron acabarla. Ya, Y simplemente pues, ellos tenían muchos buses, escaleras y automóviles, pero trabajando en otras rutas en Tuluá, a Bugala Grande, a Cali. Entonces abandonaron lo de Trujillo y dejaron, dijéramos, descabezados sin ninguna protección a un grupo por ahí de 20 camperistas ya. que todavía existen. Son carros de servicio público, pero no tienen empresa. Ah, están independientes. Y Transalónica se acabó porque Transalónica, ellos pues, compraron muchas empresas Sí, y fueron fusionando. Ellos tenían Transconchipá, Transcartago, Renacer, un poco de empresas. Entonces, TAC Central, entonces se quedó prácticamente TAC Central y la razón social Transalónica desapareció y estos camperos quedaron afiliados a Transalónica pero sin respaldo. ah, caray.
en este momentico todavía estamos en ese problema. El Ministerio de Transporte, nosotros hemos hablado, hemos luchado a ver qué se hace, porque los vehículos en estos momentos están trabajando allá, porque pues, hemos sido compañeros de toda la vida, contra Trujillo y contra Salónica, pero ellos no tienen esos vehículos, no tienen Es decir, están afiliados a una empresa que no existe. eso, están aquí a una empresa, entonces no pueden sacar esos seguros que llama contra y extra, Ya. no tienen tarjetas de operación, no tienen documentación, mejor dicho. Mm. Y no se pueden afiliar Pero a otra empresa por estar afiliados a otra, pero hay una situación legal compleja, ¿verdad? sí, la situación es que las empresas actuales de Trujillo ya tienen la capacidad transportadora Copada. copada Ah, ok. y el ministerio no amplía capacidades así tan fácil. Si uno dijera, yo tengo 20 vehículos, necesito que me lo amplíe a 30 porque va a recibir esto. Nosotros hemos hablado muchas veces en el ministerio, inclusive con los alcaldes hemos ido a hablar y dicen que sí, que hay que hacer un estudio, que hay que analizar, que tal y tal, pero no, nunca se ve luz blanca para eso. Claro. Vamos a dar un salto evolutivo en aras del tiempo. Le quiero preguntar, y en ese avance se consolida Transprimavera, una empresa muy, muy sólida, por supuesto. Don Misael Arboleda fallece ¿en qué año? En 1996. En el 96. Y Misael Arboleda, hijo, asume el rol del manejo de la empresa. Sí, o sea, desde que mi papá fundó la empresa, él creó una sociedad familiar Ah, donde los socios o los accionistas éramos los hijos. Él no figuraba en nada, pero colocó como una cláusula que mientras él estuviera vivo, él era el gerente. claro. Apenas natural. ¿Sí? Entonces, cuando él falleció, no hubo necesidad de levantar sucesión porque él no figuraba con nada. Claro. Entonces, desde esa época yo estaba de gerente, o sea, la empresa Primavera solo ha tenido 2 gerentes y ambos llaman Misael Arboleda. Exacto. El primero Misael Arboleda López y el actual Misael Misael Arboleda Arboleda Carbonell, Carbonell. con quien estamos hablando a esta hora en Charlas con Trujillanos Notables, un hombre que es conocido por mucha gente a través de su empresa y por supuesto una empresa muy sólida y de mucho nombre en Trujillo, un ícono. De verdad que sí, el transporte en Trujillo. Venga, yo recuerdo que siendo niño decía uno, viene la lechera. Y transportaban la leche de por allá, esos del Alto, de varias partes hacia Trujillo, en una de las chivas, ¿verdad? No, en la leche traían uno de Cerro Azul y de por ahí del camino hacia Trujillo. Pero no eran Pero ustedes. la mayor parte de la leche, lo que llamaban el lechero, era un contrato que tenía Empresa Primavera con Sicolac, que hoy en día es Nestlé, y era para recoger la leche de San Isidro, del Porvenir, de Cierto. Punta Larga, para llevarla a Primavera. Y a Primavera se le pasaba ya a un camión que venía de Naranjal y de Aguas Lindas para llevarla a Bugalgrande. Entonces ese era, siempre se conocía como el lechero, que salía todos los días a las 6:30 de la mañana. Claro que iba sí. hasta Primavera. Oiga, y esos socios, los socios que tenía en la empresa don Misael Arboleda López, ¿quiénes son? ¿Se mantienen? Sí, es que inicialmente él fundó la empresa con don Silvio Gutiérrez. Ah, don Silvio, sí, ya nos dijo, sí. Don Silvio, entonces él ya dijo que él ya se sentía cansado y que él se iba a devolver para Cali. Entonces mi papá le compró las acciones de él. Cierto. Entonces ya donde él fundó, o sea, cambió de socios, ya los socios éramos los hijos. ¿Quiénes? Los 10 hijos. Ah, 10. Éramos los socios. Familia sí. Numerosa. Sí, los 10 hijos éramos los socios y él era el gerente. Oiga, ¿todos del Líbano o qué? ¿O hay trujillenses ahí nacidos?
Sí, hay uno que nació en Trujillo que se llama Gabriel. Gabriel Arboleda. Sí, ese sí nació en Trujillo, pero de resto todos nacimos en el Líbano. ¿Y actualmente viven en Trujillo? No, el único que vive en Trujillo soy yo. Ajá, Pues eh, hay uno que vive en Tuluá, otro vive en el Tolima, Luis Fernando. Gabriel vive en Cali y también tiene para ahí unas propiedades en Trujillo. ya. Pero ya los otros hermanos, hay dos que viven en el Tolima y una hermana vive en Medellín. Y ya los otros hermanos han fallecido, son 3 mujeres, Beatriz, Lidia y Soledad. Ellos ya fallecieron, quedamos 7 vivos. 7. Familia numerosa. Ajá. ¿Y la madre vivió en Trujillo también? ¿Hasta Sí, ella cuándo? vivió con nosotros hasta el 2003, me parece. Ya, ya, correcto. Bien, eso es un recuento. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué recuerda de Trujillo como con nostalgia? Pues usted es de Trujillo, pero de ese pasado, ¿qué quisiera que volviera a ver de ese Trujillo del pasado que hoy no está? A ver, ¿qué quisiera yo volver a ver de Trujillo? Pues, dijéramos, yo siento como con lo que está hoy convirtiéndose Trujillo, se está convirtiendo ya en una ciudad. Entonces el tráfico es muy congestionado. La cantidad de motos que hay en estos momentos es horrible. Ya uno no puede, como antes que uno se pasaba a la calle casi que sin mirar. Hoy en día ya uno tiene que estar a esas 4 ojos. La congestión del tráfico, sobre todo en la calle principal, como que no hay autoridades que hagan cumplir nada, los motos las suben a los andenes. La gente en Trujillo ha tenido como una característica de que no le gusta andar por el andén, sino por la calle. Claro, y recuerdo. Yo recuerdo que la gente, los carros pitaban, a la gente tenía que pedirles paso porque todo el mundo estaba charlando en el pueblo en Todo el la mitad de la mundo, calle. los negocios los hacían Sí, en la esquina de la claro, calle, ahí en donde pagaban trabajadores, el señor en la mitad de la calle y pasaba un carro y tenía que parar y pitarle, que no total, sí. viera, lo miraba hasta de mala gana. Entonces en Trujillo está sucediendo esto que se está convirtiendo ya en una ciudad y el tráfico es muy congestionado, especialmente en esa calle que va de la iglesia hasta tras Primavera. Eso es horrible, horrible un día sábado o un día domingo. Intuiría uno porque llega mucha gente de afuera porque se ha convertido en un municipio turístico, ¿verdad? Sí, claro. Y los días sábados y domingos por las tardes, muchas veces uno llega y no encuentra dónde cuadrar el carro. Y Sí. alrededor del parque está lleno, 2, 3 cuadras a la redonda también están llenos de carros. Se está quedando pequeño el pueblo para tanta demanda El de, de- pueblo de- está de quedando turismo. pequeño, o tendría que, he pensado yo que el municipio tenía que buscar una forma de hacer unos parqueaderos, que la gente vaya y si va quizás tomar sus traguitos, lo que sea, llevar el carro a un parqueadero, pero no cuadrarlo así de cualquier forma, en cualquier parte lo dejan tirado, y a un lado le cuadran una moto, y el otro para a un ladito a recoger la remesa, entonces uno que va a pasar, no hay cupo, no hay paso, tiene que esperar que Sí. alguno de ellos se mueva. Eso es Digamos lo que más. entonces, digamos entonces, señor Ismael Arboleda Carbonell, con quien estamos hablando a esta hora, estamos en una charla aquí en este programa, Charlas con Trujillenses Notables, que usted extraña esa tranquilidad, esa, digamos, esa menos congestión que existía en el pasado en Trujillo, donde la gente iba despacio por su cuadra, y la gente en el pueblo charlando. Eso ya no se ve hoy, la gente ya no se para en las cuadras a charlar, ¿o qué? Sí, todavía, pero entonces la gente, lo que yo veo es que no le gusta utilizar el andén. Ajá. Y en Trujillo las calles eran como de 12 metros de ancha. Sí, anchísimas, claro. Y con la pavimentación hicieron unos andenes de 3 metros y la calle quedó angosta. Ah,
Y entonces, ¿qué sucede? Que los andenes están siendo utilizados ya por los vendedores ambulantes que van y colocan ahí su toldito, Ya. el otro sube la moto. Entonces, la cultura que uno quisiera que la gente tuviera de andar por los andenes, muchas veces los obligan a andar por la calle. Ya. Sí, todo ha cambiado mucho, ¿no? En el pueblo. O todo, muchas cosas positivas han cambiado también, porque digamos que dentro de todo, eh, el hecho de que se haya vuelto un pueblo turístico donde ya haya una imagen diferente de la que tradicionalmente, lamentablemente, tuvo el pueblo, hoy pues uno siente que se habla en otra perspectiva del municipio de Trujillo. Sí, Pero lamentablemente, pues cuando llega mucha gente de afuera, pues todo el mundo no tiene la cultura, todo el mundo no tiene esa tranquilidad que ha tenido el nativo trujillense. Don Ismael Arboleda, estamos hablando con usted a esta hora en Charlas con Trujillense Notable. Deme un instante, vamos a esta pausa y ya estaremos en el otro segmento, en esta charla maravillosa que tenemos con un hombre de Trujillo que nació en el Líbano, pero que a los 2 meses estuvo ya en Trujillo, o sea que es más trujillense que un trujillense. Y un hombre que a través de su empresa ha hecho mucho bien y que sí que le ha servido al pueblo. En el otro segmento le voy a preguntar precisamente todo el servicio que usted ha prestado, ustedes a través de la empresa, al municipio de Trujillo, generando empleo, generando bienestar, en posibilitar a toda la gente del sector rural que tenga una buena línea de transporte y demás. Pero será en un instante, en esta charla que tenemos aquí a través de Radio Voz Estéreo Internacional. Ya regresamos en estas charlas con trujillenses notables. perfecto. Cali y el mundo se informan con leanotas.com. Periodismo total. Noticias, deportes, cultura, historias de vida, medio ambiente. Leanotas.com. Un moderno portal dispuesto para que usted se informe con la mejor directora, Ana Milena García Domínguez, periodista ACORD, CNP, AIPS. Leanotas.com. Periodismo total. Desde lo virtual. Charlas con trujillenses notables. Un espacio para conocer y recordar a los nativos que han enaltecido a Trujillo en los 100 años de historia. Charlas con trujillenses notables, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, por Radio Voz Estéreo Internacional. Presenta Silvio Zamora Ramírez. Estás escuchando Radio Voz Estéreo Internacional desde Cali, Colombia, para el mundo. Bueno, seguimos en este programa especial que hacemos hoy, Charlas con Trujillenses Notables, y el invitado, Misael Arboleda Carbonell, hijo de Misael Arboleda López, hombres muy reconocidos en Trujillo, en su historia, y en estos 100 años de historia en Trujillo, pues todos quienes nacimos, quienes vivimos allá un tiempo y no lo estamos, pero que tenemos tatuado Trujillo en la imagen, siempre supimos que fue la empresa Transprimavera, uno de los íconos del transporte en el municipio de Trujillo. A propósito, una manera de servir, de generar empleo, es lo que ha sido la empresa para Trujillo. ¿Qué cree usted que ha significado Transprimavera para Trujillo como tal, en su evolución en estos 100 años a propósito que está cumpliendo el pueblo? En estos momenticos, la empresa Primavera cuenta con un buen parque automotor. Nosotros tuvimos la oportunidad de expandirnos un poco y creamos una nueva empresa que también se llama Empresa Primavera, pero es de servicios especiales que funciona en el municipio de Río Frío. Allá tenemos un servicio de transporte en automóviles. Empresa Primavera en este momentico cuenta con 23 automóviles, 23 camperos, 8 microbuses y 8 buses de escalera. Estamos más o menos generando unos 60 empleos directos y unos 40 indirectos. Todo lo estamos sacando como en progreso del municipio de Trujillo. La sede es Trujillo. Sí, sí.
Recordemos nombres de gente del pueblo. Nombres de gente del pueblo. Sí, que usted que hayan crecido en su mente, en su memoria, y que hoy los traigan al recuerdo. Pues, por ejemplo, yo conozco todavía a un señor Hernando García. Hernando García. Hernando García fue motorista por ahí en los años 60, 70. Él manejaba carros de mi papá. Posteriormente se volvió mecánico y tuvo sus vehículos y ya pues lo están dominando los años. Ya. Pero recuerdo personas así de esa época, como decir don Pompilio Zafra. Don Pompilio Zafra hacía su rutica de Trujillo hasta el Porvenir. Don Rosendo Grajales, también fue prácticamente de los fundadores. El señor Carlos Arias, estos ya han desaparecido del mapa. Ya. Don Raúl Calle, que eran pues como los líderes del transporte allá. Señor Epaminondas Triana. Ya, donde Epaminondas. Y de quienes hoy todavía viven como usted, recuerda de esos amigos trujillenses que hoy usted de pronto dice, hombre, fulano, nos vemos por ahí eventualmente, o quisiera saber dónde está. Vea, una historia. Nosotros, los trujillenses que nos vinimos a trabajar a Cali por ahí en el año 80, 90. Entonces un grupo de amigos creamos una organización que la llamamos la Corporación Manuel J. Sabogal. Ya, que fue alcalde de Trujillo. ¿Cómo? Que fue alcalde de Trujillo en su momento. Él fue alcalde para en los años 80 y pedazo. Ya. Bueno, nosotros creamos la Corporación Manuel J. Sabogal, éramos trujillenses que vivíamos en Cali, trabajábamos en Cali. Era como de carácter altruista, nosotros pensábamos siempre era servicio, como en darle la mano a la gente de Trujillo. Estaba organizada, la organización estaba Félix Gómez, Jairo Giraldo, Josefa Correa, Nelly Amparo Ruiz, Darío Ríos, Manuel Marín y Aleida Giraldo. Ese era el grupito. Entonces nos habíamos convertido como en las personas que podíamos darle la mano a algún trujillense que tuviera algún inconveniente aquí en Cali. Muchas veces venía un enfermo y no tenía quien lo acudiera o quien le ayudara. Entonces el promotor de eso era Darío Ríos. Ya. Con él hablé estos días, con él hablé también, y él fue el que me habló, en una capite ahí, él fue el que me habló de los sanitarios móviles o los baños móviles. Los baños. Sí, que el papá de él, quien fue alcalde también de Trujillo, los impuso, los implantó, los puso en beneficio de la comunidad. Bien. Bueno, lo cierto del caso es que Darío Ríos trabajaba en la gobernación y él era como muy conocido, entonces alguna persona tenía algún trastorno, algún problema, y entonces iba a la gobernación: Darío, necesito ayuda, estoy en este problema, y Darío muchas veces hasta dejaba el puesto de trabajo y se iba a las oficinas de nosotros. Hay un compañero de Trujillo que está en esto, necesitamos darle para el pasaje, o para mandarle ropita al hospital, mandarle pañales. Entonces nos convertimos así como un grupito de apoyo a la gente de Trujillo. Unos mecenas. Sí. Y la corporación después ya, pues casi todos viajábamos a Trujillo los fines de semana. Entonces decidimos hacer unas casas para rifarlas. Comprábamos el lote y rifábamos las casas. Las primeras no fue muy bien, entonces con ese dinero compramos un lote e iniciamos la ejecución del plan de la urbanización José Nové Giraldo, que queda en el hospital hacia arriba. Ah, qué bueno. Están 33 casas. Eso pues, con la ayuda de las autoridades, más que todo departamentales. Cuando el gobernador era Carlos Holguín y él nos prestaba la maquinaria para
para transportar los materiales y para raspar el lote y organizarlo. Hicimos unas casas de interés social. El gobierno nos dio un auxilio como de 20 millones y prácticamente la gente pagó por sus casas 700.000 pesos apenas, que era 300.000 pesos de cuota inicial, y después seguían pagando cuotas de 17.000 pesos por 4 años. Hoy en día el barrio está bien con todos sus servicios, con todas las de la ley. Qué bien. ¿Y por qué le dieron el nombre de Manuel J. Sabogal? ¿Él era alcalde del entonces o él les colaboró? ¿Qué pasó? No, Manuel J. Sabogal ya había muerto. Ah, ya había muerto. Sí, entonces, en homenaje a él. En homenaje a él y pues por circunstancias que hablamos, bueno, ¿qué nombre le vamos a colocar a esta organización? Entonces alguien dijo, pues coloquémoslo Manuel J. Sabogal, pero pues después ya por ahí nos iluminaron que lo colocáramos en una corporación para poder que el gobierno nos diera auxilios. ¿Y existe la corporación? Pues, todavía existe y nosotros nos reunimos cada rato el grupito para celebrar algún cumpleaños, para despedir el año. Entonces hay veces en la casa mía, otras veces en la casa de Félix, en la casa de Darío, en la casa de Josefa. Y nos vamos rotando. Ahora que llegó la pandemia, y eso sí nos dejó desubicados. Entonces cada rato decimos, bueno, ¿cuándo vamos a volver a reunirnos? ¿Cuándo vamos a volver a reunirnos? Estamos pendientes de arrancar, pero sí nos visitamos. Qué muy bien. Frecuente. Maravilloso, qué bueno. ¿Y entonces, quién lidera hoy la corporación? ¿Quién está al frente como presidente? Como presidente, pues ya no, nosotros no estamos así como, dijéramos, en actividad. Ya. Simplemente ya nos reunimos para hablar y para tertuliar. Conversar, para tertuliar. Porque el que liderara eso es el señor Félix Gómez y él se radicó en Ginebra. ¿En Ginebra, aquí en el Valle del Cauca? Sí, en Ginebra del Valle del Cauca. Correcto. Pero lo que es Darío, Josefa, Manuel Marín y Aleida Giraldo y Nelly Ruiz, sí nos llamamos por teléfono a cada rato, vamos a la casa de ella, una o dos personas. Qué bien. O nos reunimos en Trujillo, en la finquita de Manuel, o donde don Guillermo Rocha también vamos mucho. Otro hombre queridísimo, don Guillermo Rocha, hombre. Sí, pero ya uno decide a la corporación, nos vamos a reunir para hacer esta obra. La última que hicimos fue la casa que le hicimos al profesor. ¿A Me quién? llama, que le dicen Tremendo. Ah, al que le dicen Tremendo, sí. Le hicieron una casita en Trujillo, qué bonita obra. Le hicimos una casita, sí. Esa fue la última obra que hicimos y ya como que se nos acabó el impulso. Pero no pueden bajar los brazos, si es algo tan bonito. No. Sí, pues nosotros ya nos reunimos para tertuliar por ahí, a hablar así. Claro. No, pero ya han hecho una labor muy bonita, de verdad. Nos toca una cuota de tanto, vamos a poner esta cuota de tanto para ayudarle a Julano, ya Qué como bueno. que nos pasó la... Qué bueno. Eso es una labor bonita, mire usted, la corporación Manuel José Sabogal, Manuel J. Sabogal, exalcalde, y ustedes, don Félix Gómez, Darío Ríos, Nelly Ruiz, la fiscal, entre otras cosas, también muy querida ella, doña Aleida Jaramillo, Manuel Marín, estamos hablando con Misael Arboleda, este grupo de personas encantadoras que miren lo que han hecho Guillermo Rocha. De modo que pues ya ustedes han hecho unas cosas muy importantes y eso nadie le quitará lo hecho y ustedes han quedado en la historia como trujillenses notables. ¿Se da cuenta por qué? Y eso lo digo a los oyentes, porque hay mucha gente notable del pueblo y por eso queríamos hablar con usted y como muchos reportajes que hemos hecho, porque hay gente que cada quien desde su ámbito ha hecho cosas importantes por nuestro municipio de Trujillo. ¿Qué visión tiene el pueblo? Ya me lo dijo, pues no es lo mismo el Trujillo de ahora,
pero sí ha tenido un cambio sustancial. Ya la gente tiene más apetencia a ir a Trujillo. Ha cambiado mucho, ¿verdad? La imagen de Trujillo, no Sí, del claro, trujillense la como tal, imagen de sino de antes, la gente de afuera. uno aquí en Cali decía, yo soy de Trujillo, y decía, uy, donde trancan la puerta con muertos, Eso. y no, Sí, ya sí, no. sí. Que era Pero sí, doloroso que le dijeran a uno eso, sí ¿ah? sí he notado algo que me parece a mí como delicado para Trujillo es, por ejemplo, Trujillo no tiene matadero público de ganado. No tiene Ma- matadero. el matadero lo cerraron y la carne que consumimos en Trujillo es carne que matan en las fincas. Ah, sí. Y eso nadie lo está reglamentando cuando es una cosa de salud, de higiene. Trujillo está creciendo muchísimo, están haciendo 3 barrios, uno de ellos como de 900 casas. Y Trujillo no tiene planta de tratamiento de aguas residuales. Tampoco. Existen 3 urbanizaciones que en cuestión de 3 o 4 años ya hay gente viviendo en ellas y no hay matadero, no hay planta de tratamiento. El acueducto no sé si se iba a quedar corto, de dónde irán a sacar agua para tanta gente. El hospital también, el hospital si el pueblo está creciendo, el hospital debe proyectarse hacia el futuro. Sí, sí, sí. Es una Eh, asignatura. la, Sí, la señor. otra es la entrada al pueblo es restringida, deben de pensar también en hacerle unas vías alternas de entrada y salida al pueblo. Y hay algo que en Trujillo, con el fomento del turismo, pues está llegando mucha gente. Sí. Han construido unos restaurantes muy buenos, pero hoteles para la gente quedarse muy pocos. Entonces uno oye a veces amigos que no, llegué a Trujillo a las 8 de la noche y no encontré dónde quedarme, me tocó volverme para Tuluá. Entonces esos son como los puntos débiles que yo le estoy viendo a Trujillo con el progreso que tiene. Pero sabe una cosa, me parece muy bien eso que usted está haciendo, porque usted es un hombre de sentido de pertenencia por el pueblo, usted es un hombre que a lo largo de los años ha hecho cosas por el pueblo, ya nos lo acaba de mencionar, y tiene autoridad moral para decirlo, como hombre trujillense de sentido de pertenencia, porque de eso se trata, ¿no? De dejar un mensaje, y el mensaje es el crecimiento, la evolución que ha tenido Trujillo en lo turístico, en el crecimiento poblacional, pues debe ir de la mano también del crecimiento De la infraestructura. de la estructura perfectamente, ¿sí? La necesidad del matadero, porque no está bien que la carne la trabajen, porque pues de alguna manera debe haber un control definitivamente sanitario para estas cosas. Igual lo de las urbanizaciones, pues van a generar una demanda mayor de servicios públicos y también se tiene que crecer en ese sentido. No, muy importante estos, porque yo estoy seguro que habrá gente que quiere acoger esto y debe hacerlo en beneficio del crecimiento general de nuestro municipio trujillense. Pues he querido tener esta charla con usted, hace días estábamos, porque además le digo una cosa, no lo dice usted, me lo ha contado muchas personas de lo valioso que ha sido usted para el municipio de Trujillo, no solamente con su empresa, sino con su labor, y usted utilizó el término ahora, altruista, que ha sido para con Trujillo. ¿Qué perspectivas tiene? Digamos, cómo quisiera usted ver ese Trujillo hoy después o en este centenario, a propósito de este año que cumple 100 años el municipio de Trujillo? Lo primero que uno tiene que pensar es que Trujillo, como decían la otra vez, empezaron el eslogan que Trujillo remanso de paz. Sí. Eso es lo más importante. Y todavía en Trujillo hay mucha seguridad, pero cuando los pueblos van creciendo, la inseguridad va llegando. Total. Y resulta de que en Trujillo el pie de policía son muy pocos. Uno muchas veces solicita el servicio de la policía y entonces el comandante le dice, no, es que yo no tengo sino 3 y entonces uno lo tengo aquí en la guardia y los otros 2 los tengo, yo no puedo estar cubriendo tantas cosas. En reuniones que nosotros hemos hecho con la policía, la alcaldía y la inspección de policía,
para hacer algunos operativos, el comandante dice, no, yo no dispongo de suficiente personal. Y si el pueblo sigue creciendo, pues si no hay alguna autoridad que se haga respetar, entonces la inseguridad va a crecer en forma alarmante. Ese es lo que yo pienso, que a largo plazo se puede convertir Trujillo en un sitio muy inseguro, que usted no puede descuidar el carro, que le están robando las plumillas, que le abrieron el carro y se le robaron el bolso. Eso hasta ahorita en Trujillo no se ve. Sí, pero es muy importante hacer un llamado para que no vayamos a correr en eso. Miren, estos días hablaba yo con Benjamín Acosta, un abogado de él, y me referenciaba a eso, me decía, es que en Trujillo todavía a uno se le queda un celular y se lo guardan, se lo entregan. Se le queda algo perdido y se lo entregan. En Trujillo no roban. Y eso me parece muy importante y va de la mano con lo que usted acaba de decir. Pero hay que estar alerta porque el nativo trujillense es así, pero lamentablemente cuando las ciudades, cuando los pueblos tienden a crecer y comienza a ser ocupado por gente de otras latitudes, muchas veces pueden llegar circunstancias a eso. Eso pasa. Cali era uno hace muchos años, pero resulta que Cali llegó gente de muchas partes y la ciudad no es la misma, porque vienen otras costumbres, otra cultura, otras formas de actuar no propias. Usted no ve que en Cali se acabaron las filas la otra vez que eran las filas para subir a los buses. Esa Claro, cultura para subir a los buses. de arraigo caleño. Ya era un orgullo nacional, decían que en Cali es la única parte donde la gente respeta la cola. Sí. Hoy en día llega el carro y el que primero se tire de su vez. No. Sí, lamentablemente es una realidad y es un llamado y es un punto clave que usted ha puesto. En la medida que el pueblo vaya creciendo, se va asumiendo ese riesgo de que se vayan perdiendo esas sanas costumbres y por eso es que hay que ser perseverante en eso para prevalecer en eso, en crear una buena cultura y que no se salga de lo tradicional, porque si algo tiene Trujillo tradicional es eso, esas sanas costumbres. Pues no sé qué más le gustaría compartirnos en esta charla, pues don Misael, y créame que nos agrada mucho haber escuchado este relato bonito de un trujillense notable como es usted en este programa que estamos haciendo hoy. Sí, yo creo que nosotros debemos de pensar que con el centenario de Trujillo todavía se va a disparar más el turismo, que las administraciones tienen que pensar ya no como pueblo pequeño, sino que ya tienen que ir pensando en algo más grande, en hacer obras de infraestructura que vayan en beneficio de la ciudadanía, porque ya no podemos nosotros seguir así como un pueblito. Sí. Entonces, pues, las nuevas administraciones, o esta que en estos momentos más o menos está haciendo buena labor, pues deben de pensar en grande. Que yo digo que no es posible que Trujillo ya a estas alturas no tenga una planta de tratamientos y siguen autorizando urbanizaciones y todas esas aguas negras van a dar al río, a lo largo del pueblo, por todas partes. Muchas aguas van desembocando al río y las otras las tiran bien abajo, pero de todos modos contaminan. Y el río Trujillo pues desemboca por allá, creo que es el río Frío y ese es el río Cauca. Toda esa parte de la contaminación que se está viviendo a nivel mundial. Sí. ¿Cómo se llama ese río que baja por el Tabor, Venecia, por ese río? ¿Cómo se llama? El Cáceres. Río Cáceres. Y tiene el otro por por otro sector que se llama el río, ¿qué? Culebras, ¿verdad? El río Culebras es el que atraviesa Trujillo. El que atraviesa Trujillo, claro que sí. Y hay otro, pues que la gente dice que es el nacimiento de Cuancua, que lo llamaban el Oso, que es por allá por los Leones. La Quebrada del Oso, claro, me acuerdo. La Quebrada del Oso. Claro. Entonces dicen la gente, yo pues no estoy bien seguro de que de allí es donde nace el río Cuancua, que más abajo le caen otros arroyos y que forma Cuancua. Exacto. O sea que Trujillo está rodeado por 3 ríos. Y por arriba, por Venecia, a un ladito del Cáceres, está el río Venecia, que también... Otro, que desemboca al Cáceres. Esos desembocan al río Frío. O sea, el río, ¿cómo se llama?
está el Cáceres, el río Cáceres, el río Venecia. El río Venecia desemboca al Cáceres y el Cáceres al río Frío. Al río Frío, correcto. Sí, claro que sí. Pues hombre, don Misael, muchas gracias por habernos acompañado en este relato, en estas charlas. Gracias a usted por tenerme en cuenta. Disfrutamos mucho porque es recordar la historia, es saber y valoramos mucho estas instancias. Yo soy de Trujillo y recuerdo esta empresa con mucha gratitud porque fuera donde es un ícono y usted ya nos contó cómo nació, cómo se desarrolló y cuántos servicios le han prestado al municipio de Trujillo. De modo que, venga, usted está viviendo en Trujillo y en Cali, ¿no? En las dos partes. Sí, yo en Cali, yo tengo por acá pues no una empresa de transportes, pero estoy afiliado a una empresa de transporte y tengo varios camperos que prestan el servicio al corregimiento de Montebello aquí en Cali. En Montebello. Entonces, yo aquí en Cali permanezco martes, miércoles, jueves y viernes. Los viernes me desplazo a Trujillo, ya estoy sábado, domingo y lunes, a veces hasta el martes, dependiendo de las diligencias que tenga que hacer en Tuluá o en Río Frío o en el mismo Trujillo, la parte administrativa de la empresa, pero hoy en día mucha parte de esa ya uno la maneja por internet o por teléfono. Sí, claro. Le voy a preguntar así dos cositas rápidas, así como para respuestas propias. ¿Un amigo especial en la vida? Pues Darío Ríos. Darío. Gran señor, hombre muy inteligente, poeta, escritor, ¿cómo es que dijo? Poeta, escritor y loco, me dijo él estos días que era, porque lo entrevisté estos días. Músico, poeta y loco. Sí, y músico además, claro que sí. Él es cantante. Sí, claro, le compuso un tango a Trujillo. Él canta tangos. Sí, claro. Bien, un momento clave en su vida, ¿cuál ha sido? Alegre o nostálgico, no sé, pero un momento que lo haya marcado en su vida. Un momento que me haya marcado en la vida cuando dejé de trabajar y me dediqué ya como empresario. Ya. En el año 2001. En el año 2001. Ya. Si a usted le dicen qué es lo mejor de Trujillo, alguien que no conozca, y motíveme a estar en Trujillo, ¿qué le dice? Yo creo que el clima y ¿cómo llamar esa palabra? La gente. Sí. La gente en Trujillo es muy amable. La hospitalidad de la gente. La hospitalidad. Sí. Y el clima es muy bueno, que es que uno está en Río Frío y el calor llega a Trujillo, el clima es fresquito. Cuando hay veces que por las nochecitas siempre hace frío. Sí. Un punto de Trujillo. Un punto de Trujillo del pasado que usted le haya marcado, un sitio geográfico de Trujillo. Un sitio que me haya marcado. Que le haya quedado la historia, que nunca se le olvida, por ejemplo, que un sitio, un lugar, un escenario, no sé, algo de Trujillo. Yo creo que el río Cuancua. Nosotros íbamos a bañar allá cada 8 o 15 días. Había un barranco inmenso que se tiraba la gente de arriba, ¿no? Sí. Sí, llamaban el charco colgante. El charco se tiraba desde el barranco arriba. El balneario de Cuancua, sí, claro. Pues hombre, qué bueno. Usted es un hombre de Trujillo que quiere al pueblo como se ha demostrado y nunca se irá del pueblo, ¿ah? Sí, yo llevo aquí en Cali 50 años, pero son muy poquitos los fines de semana que me he quedado aquí en Cali. Yo no sé por qué llega el viernes, cuando trabajaba aquí el viernes por la noche o el sábado amanecer arrancaba para Trujillo. Y el domingo por la noche me venía. Sí. Y siempre, casi los fines de semana yo voy allá. La tierrita tira, ¿oyó? Sí. La tierrita tira. Pues hombre, don Misael Arboleda Carbonell, qué grato haber charlado con usted, en que nos haya acompañado hoy en Charlas con Trujillenses Notables. Es para nosotros muy grato y de verdad que sí. Yo siempre disfruto